No sé cómo empezar esto. Mi nombre no importa, solo quiero contar lo que vi, lo que experimenté. Fui pasante en un estudio de producción en Los Ángeles. Nada glamuroso, solo trabajos de edición y archivo. Un día, mientras organizaba discos duros antiguos en una bodega olvidada del estudio, encontré un archivo etiquetado como TVBTS06001 CUT. Soy fan de The Big Bang Theory, así que la etiqueta me intrigó. El episodio no figuraba en ninguna lista oficial. Lo copié a mi portátil y, cuando terminé mi turno, decidí verlo en casa. No estaba preparado para lo que encontraría. El episodio comenzaba como cualquier otro. Establecimiento en el departamento de Sheldon y Leonard, el grupo reunido en el sofá. Pero algo se sentía extraño. La iluminación era más tenue, y los personajes parecían tensos. No había música de fondo, solo un silencio incómodo. Sheldon miraba fijamente a la cámara con una expresión que nunca había visto antes. No su usual altivez, sino algo más, vacío. Los diálogos eran inconsistentes, frases repetitivas, como si los personajes estuvieran atrapados en un bucle. Penny se reía, pero su risa era forzada, casi desesperada. Leonard intentaba hablar, pero su voz se distorsionaba. Raj no decía nada, aunque movía los labios como si estuviera susurrando algo incomprensible. En un corte brusco, la imagen se distorsionó. Cuando volvió, la escena era la misma, pero todos estaban en posiciones diferentes. La cámara temblaba ligeramente, como si alguien respirara detrás de ella. Howard murmuró algo sobre el error y luego miró directamente al espectador. No deberías estar viendo esto, dijo, con voz seria. La escena siguiente fue peor. La cámara se acercó lentamente a Sheldon, que parecía pálido, ojeroso. Susurró algo que no entendí, pero activé los subtítulos automáticos. Decían, el ciclo no termina. Estamos atrapados. Penny comenzó a llorar en silencio. Leonard temblaba. La pantalla se cortó a negro y apareció un mensaje en letras blancas. Error de renderizado. No reproducir, pero la reproducción continuó sola. La última escena mostraba el apartamento vacío. El lugar parecía descuidado, como si nadie hubiera estado allí en años. La cámara se movió sola por los pasillos oscuros, hasta llegar a la puerta del departamento 4A. Se escuchó un golpe fuerte desde dentro. Luego, un susurro. No debiste abrir esto. El video terminó. Mi computadora se apagó sola. Desde esa noche, cada vez que intento ver un episodio de la serie, mi pantalla parpadea y escucho un eco lejano de la risa enlatada pero distorsionada. Como si algo me estuviera mirando desde el otro lado. Siempre he sido un gran fanático de Naruto, desde que era niño. Conozco cada arco, cada pelea, cada técnica ninja. Por eso, cuando vi aquel DVD en una tienda clandestina mientras paseaba por un callejón del centro, no pude resistirme. El lugar era extraño. Apenas iluminado, con estanterías llenas de cosas polvorientas y raras. Pero en una esquina, vi una caja de DVDs con carátulas hechas a mano. Uno de ellos me llamó la atención de inmediato. Decía Naruto, episodio prohibido, escrito con letras rojas que parecían goteantes. No era un título oficial, pero algo me impulsó a comprarlo. El vendedor, un hombre de mirada inquietante, me advirtió. No es para cualquiera. No lo veas de noche. Me reí, pensando que era una estrategia para hacerlo más misterioso, y lo compré por unos pocos billetes. Cuando llegué a casa, encendí mi reproductor de DVD y me preparé para disfrutar lo que asumí sería algún episodio hecho por fans. La calidad de la carátula y el disco eran pésimas, pero mi curiosidad era más fuerte. El episodio comenzó con el opening normal de Naruto Shippuden, pero algo estaba raro. Los colores eran más oscuros, casi opacos, y las voces parecían un poco distorsionadas, como si las hubieran ralentizado. Pensé que era un defecto del DVD, así que seguí viendo. Naruto estaba sentado en el banco del equipo 7, pero no sonreía como siempre. Su mirada era vacía, con ojeras profundas y ojos apagados. Sakura y Sasuke estaban a su lado, pero no interactuaban. Solo lo miraban fijamente, sin parpadear. Entonces, la pantalla parpadeó y apareció un corte abrupto. El escenario cambió al bosque de la muerte. Naruto estaba solo, caminando entre árboles retorcidos. La música era inexistente, solo se escuchaban sus pasos y una respiración pesada, como si alguien estuviera siguiéndolo. De repente, un susurro, apenas audible. Ayúdame. El susurro era inquietante. Mi piel se erizó.
Naruto volteó rápidamente, pero no había nadie. Entonces, lo vi. Una figura entre las sombras. Era Sasuke, pero su rostro estaba completamente desfigurado, como si estuviera derretido. Sus ojos eran dos huecos negros que parecían absorber la luz. Naruto intentó correr, pero Sasuke apareció frente a él en un instante, como si se hubiera teletransportado. «Nunca debiste volver», dijo Sasuke, pero su voz sonaba como un eco profundo, casi inhumano. La pantalla se volvió estática, y por un momento pensé que el DVD se había dañado. Pero no. Apareció una escena aún más perturbadora. Naruto estaba en una especie de templo oscuro, con paredes cubiertas de marcas rojas que parecían kanjis, pero ninguno tenía sentido. Estaba de rodillas, llorando, y sus manos estaban cubiertas de sangre. «No es mi culpa», murmuraba, mientras una figura encapuchada se acercaba lentamente por detrás. De repente, sentí algo extraño en la habitación. El ambiente se volvió frío, y mi televisor comenzó a emitir un zumbido agudo. Intenté apagarlo, pero el control remoto no funcionaba. En la pantalla, Naruto levantó la cabeza y me miró directamente. Pero no era como si mirara a la cámara, me estaba mirando a mí. Sus ojos brillaban en un rojo intenso, y su expresión era de puro odio. «¿Por qué sigues viendo?», dijo con una voz que no era la suya, sino una mezcla de varias voces, todas superpuestas. Entonces, el DVD expulsó solo. Pero antes de que pudiera tocarlo, la pantalla mostró un último mensaje, escrito en kanjis ensangrentados. «No vuelvas a buscarme». Desde esa noche, mi televisor enciende solo a las 3:33 am con fragmentos de ese episodio. He intentado deshacerme del DVD, pero siempre aparece de nuevo en mi escritorio. Lo peor de todo es que, a veces, siento que alguien me está observando, justo cuando estoy solo. No sé cuánto tiempo más pueda soportarlo. Si alguna vez encuentras un DVD extraño en una tienda clandestina, te lo ruego, no lo compres. El desempleo me estaba hartando. Desde que me quedé sin trabajo hace un año, estaba solo. Pude vivir bien unos meses, ya que ganaba bien, pero al cabo de 6 meses me quedé sin nada. No encontraba empleo, así que decidí irme a Estados Unidos a buscar nuevas oportunidades. No tuve que esperar mucho. Al mes encontré trabajo. Me contrataron como extra en la serie Drake y Josh. Había oído hablar de esa serie, me dijeron que era buena, así que de inmediato acepté la oferta que me hicieron. Acababan de terminar la 4ª temporada y no tenían ideas nuevas, así que esperaban que con mi llegada las cosas mejoraran. Mi función era corregir los efectos de sonido de los episodios antes de lanzarlos al aire. Durante 2 meses todo fue perfecto. Me encantaba mi empleo. Un día, nos llegó un episodio sin etiqueta ni título, lo cual nos pareció raro, pero aún así lo revisamos. No tenía escena introductoria, solo la presentación habitual de todos los episodios. El episodio se llamaba La Locura. Comenzaba con una vista a la recámara de Drake y Josh. Josh estaba estudiando, y Drake tocando la guitarra, pero lo extraño era que no era su guitarra de siempre, sino una que tenía signos indescifrables, como satánicos. Empecé a asustarme un poco, en especial porque estaba solo en la habitación, pero seguí viendo el episodio, ya que creí que se trataba de una típica broma. Drake pregunta: «Oye, ¿y mis padres?». Josh responde: «Fueron al funeral». Drake no dice nada y sigue tocando. Ambos se veían tristísimos, como si no fuera una tristeza actuada, sino real. Lo más raro era que no había efectos de risa ni música, como en los episodios normales. Entonces ocurrió algo inesperado. Drake empieza a llorar, y Josh le dice: «No llores, no fue tu culpa». Drake contesta: «Claro que sí». Y continúa llorando. Al cabo de medio minuto, Drake ya no llora, grita. Empieza a correr y a saltar por la habitación mientras llora sangre. Josh se asusta tanto que se desmaya. La toma se corta por 5 segundos y luego se reanuda cuando Josh despierta. Drake ya no está. En la pared hay sangre, y un letrero escrito con ella que dice: «La locura reinará». Josh está solo en casa, con un miedo terrible. Se oye un claxon. Son sus padres. Josh baja inmediatamente y les cuenta lo que ocurrió. Su madre se ve sorprendida y le dice: «¿Cómo crees? Drake estuvo todo el tiempo con nosotros». Entonces aparece Drake, muy feliz, platicando con Megan. Josh se queda confundido quién había estado con él en la habitación. Se acuerda de la sangre y les dice que suban a ver. Cuando llegan, todo está limpio. No hay sangre, ni letrero.
Sus padres se van junto con Drake y Megan. Josh empieza a pensar que fue solo su imaginación. Echa un último vistazo a su habitación y, en la ventana, ve a una figura parecida a Drake, desangrada, con 2 pañuelos bañados en sangre en las manos. El episodio termina sin créditos. Jamás se emitió al aire, y estoy convencido de que esa fue la verdadera razón por la que la serie no continuó. Nunca supe qué era aquello que estuvo con Josh, ni de quién había sido el funeral, ni por qué Drake decía que era su culpa, pero de lo que sí estoy seguro es de que ese episodio no fue actuado. De acuerdo, tenía unos 5, 6 o 7 años, no me acuerdo, así que habrá sido entre 1997, 1999, si el programa no estaba al aire en ese tiempo, pues la verdad no sé cuándo habrá sido, pero sí sé que tenía esa edad. Muy bien, era sábado, mis padres tenían una reunión abajo en el primer piso, yo estaba en mi cuarto con mi hermano, este era más pequeño, tenía unos 4 años o algo así, y se encontraba durmiendo mientras que yo veía El fantasma del espacio de costa a costa, un show que daba los sábados en la noche, muy noche, si mal no recuerdo. Me asustaba ver el logo al final, no recuerdo exactamente el porqué, y también me asustaba ver a un señor que aparecía en una foto de ese show que parecía estar cortándose las uñas o algo así, aparecía en los comerciales o en los créditos, no recuerdo. Pero esto no viene al caso, ese programa era divertido, lo encontraba así, no sé por qué, si la mayoría de chistes no los entendía, pues era muy pequeño y siempre hacían referencias sexuales y atrevidas, que yo simplemente no entendía por ser muy inocente, así que siempre los sábados veía ese show, pero Dios, ¿por qué demonios tuve que verlo ese sábado? Les diré. El programa empezó normal, nada fuera de lo común, la canción tan pegajosa como siempre y el fantasma dando la bienvenida a todos en su programa. Hasta aquí todo normal, ¿verdad? Eso me acuerdo perfecto. Ahora el fantasma dice algo como que nos vamos a comerciales y aquí empezó todo. No sé si habrá sido algo del cable local, Cartoon Network se equivocó o alguien jugando una broma, los comerciales iban normales y todo hasta que después de que pasaron como 2 o 3, una grabación casera empezó a transmitirse. Mi primera reacción fue de, ¿qué? Bueno, no importa, dije, pero conforme seguía, más miedo me daba. Eran 4 personas, sin contar al que tenía la cámara, en una cabaña, 2 hombres y 2 mujeres, uno era rubio y con pelo corto, muy corto, el otro era de color negro y sin pelo, no sé exactamente, pues llevaba como que una gorra de lana, mientras que las mujeres era rubia y pelirroja, ambas del mismo tamaño, la de pelo amarillo era simpática, había poca luz, todos parecían nerviosos y transpiraban como locos, como si recién acabaran de correr. La rubia con desesperación se pone enfrente de la cámara y comienza a mirarla fijamente. Dios, esos ojos me daba miedo y pena verlos, parecía muy trastornada y empezó a hablar, no entendí lo que decía, hablaba muy rápido y chocaba palabras, tampoco supe si era español o inglés, no entendí un carajo. Ahora eso me dio más pena que miedo, y una sensación de que rayos, la puerta empieza a sonar como si alguien la estuviera golpeando con mucha fuerza, con rabia, desesperado por entrar, el de la cámara dice algo como que, es él, ahora supe, era español, pero lo raro es que el hombre de color dice, Footy set, un sonido de sierra eléctrica comienza a sonar, y todos empiezan a gritar como locos, me dio una sensación de miedo horrible, no gritaban, chillaban y lloraban. El de la cámara sale por una puerta trasera, pero lo raro es que los demás no salen con él, se quedan chillando. La chica pelirroja como que intentó irse, pero el rubio la detuvo. Una vez que el hombre de la cámara salió, se escucha que la puerta principal se rompe, nuevamente, mientras que todos lloraban empiezan a verse por las ventanas salpicaduras de sangre y el de la cámara se reía, estallaba en risas. Simplemente, ¿qué carajos? La cámara empieza a acercarse por una de las ventanas lentamente, pero no llega a enfocar adentro. Gracias a Dios, el de la cámara se sigue matando de risa, y enfoca a la puerta trasera donde estaba este agresor, un sujeto, con un pasamontañas estilo terrorista manchada de sangre y con una mochila. El de la cámara dice algo como que, oh, Leo, luego this movie is going to be so awesome y algo más que no entendí. Nótese que este primero había hablado en español. El agresor abre su mochila y le muestra una cabeza de un hombre algo rara, a decir verdad no parecía real, a lo que el de sujeto de la cámara empieza a llorar y a insultar al agresor.
Era de esperarse que se empezara una persecución, durante esta se podía ver que se encontraban en un bosque y al fondo una laguna. El de la cámara es sorprendido por otro sujeto vestido de la misma forma que le impidió el paso y el de la sierra se acercaba lentamente mientras se reía. La cámara ya no estaba siendo sujetada por el mismo tipo, ahora era el otro agresor que la sujetaba, y se pudo ver al tipo detrás de esto. Era un individuo de corta estatura, con poco pelo, rubio y parecía haberse meado de miedo. El otro terrorista suelta su sierra y saca un cuchillo que lo impacta explícitamente en su cuello, mientras que hace la herida profunda. No pasó mucho tiempo para que este chico muriera, ahora los malditos empiezan a cagarse de risa, la pantalla se pone negra como que 5 segundos y luego en la siguiente toma final aparece un cuarto lleno de sangre con el cuerpo de estos dos agresores y el de los demás tirados en el piso todos degollados, con sangre en sus rostros, que por cierto el rostro de los agresores se veía, pero honestamente no me acuerdo cómo eran. Ahora era de día, se escuchaban murmullos en el fondo, pájaros cantar y hasta aplausos, cuando de pronto un campesino entra por la puerta principal a la cabaña donde empezó todo, mira a la cámara, que sabrá Dios quién la estaba sujetando, y dicen: "Oh boy, this is going to be a great day". Las risas empiezan a sonar más fuertes aún, luego, pantallazo negro y como que 2 segundos luego aparecen unas letras en blanco que decían: "No teníamos mucho presupuesto, ¿qué esperabas?". Estilo Adult Swim. A simple vista, no da miedo, porque no parece que todo esto haya sido real, la cabeza no se veía real, la sangre bueno, pero todo era tan explícito, Dios, y la manera de cómo gritaban y lloraban, que les den un puto Oscar por eso. Luego el programa del fantasma del espacio volvió al aire, me parece que el fantasma mencionó algo sobre este corto y que el monstruo ese verde, no me acuerdo si su nombre es Brainiac, Sorako o algo así, dijo: "He hecho cosas peores con mi madre", a lo que el fantasma dice: "¿Tú no tienes madre?" o algo así, esto como que a los 8 minutos de haber terminado y pasado el corto, pero no estoy seguro si se referían a ese corto. De ser así, entonces esto se vio en todo el mundo o transmisiones al menos. He estado viendo capítulos del fantasma del espacio buscando este corto, le he dicho a muchas personas sobre este caso, y solo 2 me han dicho que vieron algo similar, que sí fue en Cartoon Network, pero no un sábado y no durante el show del fantasma del espacio. No hace mucho, estaba haciendo una limpieza en el ático de mi casa cuando encontré una vieja caja de VHS. Había polvo por encima, y los colores desvaídos de las etiquetas mostraban títulos de películas y series que había olvidado por completo. Pero entre todos esos casetes, uno en particular llamó mi atención: una cinta de Kenan y Kel. Aunque el casete estaba marcado con un simple 4514, no recordaba que existiera tal cosa en la serie. Decidí ponerlo en el reproductor. Al principio, todo parecía normal. Kenan y Kel siempre fue una de mis series favoritas cuando era niño, así que ver ese viejo episodio fue una forma nostálgica de recordar los días despreocupados. Pero lo que vi esa noche fue algo completamente diferente. El episodio comenzó como cualquier otro. Kenan estaba tramando un plan para conseguir algo que quería, mientras Kel hacía comentarios absurdos y estúpidos. La risa enlatada resonaba en el fondo, y el formato se veía exactamente como los otros episodios de la serie. Sin embargo, algo se sintió raro desde el principio. La calidad de la imagen no era completamente nítida. Había estática, y el color de la imagen parecía apagado, como si estuviera filtrado por una capa de niebla. No era como los episodios normales. A medida que avanzaba, noté que algo estaba extraño en las caras de los personajes. Sus expresiones no eran las típicas que uno esperaría ver. Kenan parecía preocupado, casi como si estuviera tratando de ocultar algo. Y Kel, que normalmente estaba lleno de energía y entusiasmo, se veía vacío, como si estuviera mirando algo que no podía ver el espectador. A los 5 minutos del episodio, algo fuera de lugar ocurrió. La cámara se detuvo repentinamente en un primer plano de Kel, cuya expresión se tornó inusualmente seria. Durante unos segundos, la risa enlatada se detuvo completamente, y en su lugar, se escuchó un susurro muy bajo, casi imperceptible, que decía: "No deberías estar viendo esto". Pensé que había sido un error, un fallo técnico o tal vez un fragmento editado, pero la sensación de incomodidad persistió. Mientras la historia avanzaba, Kenan y Kel se encontraban en el centro de la ciudad, caminando por un callejón que nunca había aparecido antes en la serie. La calle estaba vacía, y el ambiente era sombrío.
No había niños jugando, ni el bullicio habitual de la ciudad que siempre estaba presente en el programa. En un momento, Kel miró directamente a la cámara, y por un segundo, su rostro cambió. Sus ojos se agrandaron de una forma grotesca, y su sonrisa se alargó más de lo normal, hasta casi parecer una mueca de terror. Luego, la cámara hizo un zoom hacia Kenan, pero sus ojos también eran extraños, inhumanos. Fue entonces cuando noté que la música de fondo había cambiado. En lugar de la alegre melodía de la serie, escuchaba una melodía extraña, algo entre un susurro y un lamento lejano, una canción que no encajaba con el tono del programa. De repente, Kenan dijo, con una voz inusualmente grave y distorsionada: "No te preocupes, Kel. Todo está bien. No pasará nada". Las siguientes escenas fueron completamente inquietantes. El episodio dejó de tener sentido, como si los personajes estuvieran atrapados en un ciclo interminable. Cada vez que Kenan trataba de hacer algo, todo se repetía. Se reía, decía una broma, pero nadie respondía. La cámara volvía a la misma toma una y otra vez, y la risa enlatada sonaba más distorsionada, como si estuviera siendo forzada. En un momento, la imagen se oscureció por completo, y la pantalla se llenó de estática. El sonido de la cinta comenzó a distorsionarse y a reproducirse en reversa. De repente, las imágenes se reanudaron, pero algo había cambiado. Kenan estaba solo. Kel ya no estaba allí. La cámara lo seguía mientras caminaba, y cada vez que se giraba, parecía estar mirando algo que nunca mostraban a los espectadores. La expresión de Kenan era de miedo puro, y sus ojos miraban de forma paranoica hacia las sombras. El susurro volvió, esta vez más fuerte. "Te lo dije", y luego, por un segundo, pude ver a Kel, o al menos lo que quedaba de él, en el fondo. Su cuerpo estaba de pie, inmóvil, con los ojos completamente en blanco y la boca abierta en un grito silencioso. Pero lo más aterrador fue su rostro. Ya no era Kel. Había algo detrás de él, una figura negra y difusa, que parecía estar controlando su cuerpo. En los últimos minutos del episodio, la cámara comenzó a distorsionarse aún más. Los colores de la imagen se volvieron como manchas oscuras y rojas. Kenan estaba ahora corriendo por el mismo callejón, pero cada vez que se giraba, la sombra oscura parecía estar más cerca, como si la estuviera persiguiendo. La risa enlatada se transformó en un grito agudo y desgarrador. En un momento, Kenan cayó al suelo. La cámara se acercó lentamente a su rostro, cubierto de sudor, mientras decía entre sollozos: "Ayúdame, por favor". Pero la voz que respondía no era la de Kel. Era la voz de algo antiguo, algo que no pertenecía a ese mundo. Y antes de que pudiera ver más, la imagen se cortó abruptamente. La pantalla permaneció en negro por varios segundos, y luego la cinta hizo un ruido fuerte y chirriante. La imagen volvió, pero lo que vi fue algo que jamás podré olvidar. Estaba la cara de Kel de nuevo, pero su rostro era completamente distorsionado, como si algo lo estuviera deformando. Con una sonrisa retorcida y los ojos completamente vacíos, Kel susurró, casi en un murmullo: "El bosque, vuelve al bosque". La pantalla se apagó por completo, y la cinta dejó de reproducirse. Nunca encontré información sobre este episodio en línea. No pude encontrar ninguna referencia a un episodio perdido de Kenan y Kel. Decidí destruir la cinta, pero por alguna razón, siempre parece volver a aparecer, escondida en una esquina de mi casa, como si estuviera esperándome. Cada vez que la miro, una sensación de frío recorre mi cuerpo, y el eco de la risa distorsionada aún me persigue en mis sueños. Así que, si alguna vez encuentras una cinta de Kenan y Kel con una etiqueta que diga 4514, te advierto, no la pongas. No sabes lo que está esperando a ser visto.